sea este establecimiento, que se la van a disipar en un instante. Y las nuevas tecnologías presentes y hasta qué punto en nuestras vidas, qué sería de nosotros sin las máquinas. Yo le he dicho más de una ocasión y lo sigo afirmando, en fin, que no me gusta mucho depender de las máquinas. No sé, algún día tomen vida como en esas películas que nos enseña de vez en cuando, como Terminator, ese tipo de cosas. Antonio Burgos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Que esto depende de mucho de las máquinas? ¿A ti te gusta? No podemos decir que no nos gustan porque es que forman parte de nuestra vida. No podríamos vivir incluso sin ellas. Bueno, sí se podría. Costaría trabajo, pero sí se podría. Depender de nada. Depender de nada. Y de las máquinas Y de una menos. máquina menos. Y de las máquinas menos. Efectivamente. Bueno, este señor viene del Centro Idealia, del cual hemos hablado en alguna ocasión, que no paran de hacer actividades, un centro multidisciplinar, que esta noche a las 9, interesante conferencia, charla, ponencia, en fin, debate entre amigos, como quieran llamarlo. El origen pagano de la Navidad. Tema interesante, no para tratarlo en 10, 12 minutos, como vamos a hacerlo tú y yo, sino para hablar un poco más extenso del asunto, porque esto tiene miga. Por ejemplo, preguntas. ¿Por qué celebramos la Navidad? Eso es una pregunta tan simple, pero a la vez compleja, ¿no? Porque es algo que hacemos desde que por lo menos éramos niños, lo que nos inculcan, la cultura que nos meten en vena y que no sabemos realmente ni de dónde venimos. ¿De dónde viene esta fecha tan especial y tradicional para todos nosotros? ¿Es posible que tenga orígenes anteriores al cristianismo? Bueno, son algunas preguntas que esta noche vas a contestar, ¿no? Vas a hablar de esto. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Lo de la fecha, me da la impresión que, incluso algo he leído al respecto, que ni la propia Iglesia sabe realmente cuál fue la fecha de nacimiento real de este personaje llamado Jesús, ¿no? Por las investigaciones que hemos hecho, que se han hecho hasta ahora, Joaquín, no tenemos datos fehacientes ninguno del nacimiento, vida, ni siquiera muerte del personaje histórico Jesús. Es decir, todos son tradiciones. Podría haber sido 50 años antes o 50 años después de lo que se dijo. No vamos a negar su existencia porque sería un poco absurdo, pero que hay más referencias históricas, por ejemplo, de Buda, que fue 600 años antes, de las que tenemos de Cristo. Se elige esa fecha, si quieres ahí entramos ya un poco en materia, ¿no? Se elige esa fecha porque era una fecha tradicional de raíz astronómica y de raíz simbólica. Y en el siglo III, viendo la naciente y recién empezando a ser poderosa Iglesia, que esa fecha ya se celebraba y que no se podía eliminar fácilmente, entonces se decide trasladar, cristianizar algo que ya venía desde el fondo del tiempo celebrándose, la Navidad o Natividad, que está totalmente en relación con una fecha que es mañana, que es el 21 de diciembre, Sol Invicto. Claro, el retorno del sol, ¿no? La promesa del retorno del sol, que es lo que esperaban muchos, ¿no? Que coincidía con esa fecha. Exactamente. El asunto quizá es que hay elementos simbólicos que perduran a lo largo del tiempo y elementos históricos. Cuando queremos hacer los elementos simbólicos, queremos hacerlos históricos, es cuando empezamos a fanatizar los conceptos. Ahora hablaba con una chica de aquí, de esta casa, de la Navidad, y cómo se ha perdido el sentido de la Navidad. No tiene sentido, es una fiesta que hay a lo largo del año. Pero si profundizáramos un poco en sus ancestros, en los ancestros más mitológicos, más profundos, veríamos que es una fecha sumamente interesante, con una proyección quizá superior a lo que podemos sospechar. Claro, si pensamos que se ciñe o que se refiere simplemente al nacimiento de Cristo, pues bueno, ahí depende de que seas cristiano o no seas cristiano. Pero si vemos sus ancestros, vemos sus orígenes y vemos que a lo largo del tiempo, a lo largo de miles de años se ha celebrado esa fecha, tal vez encontremos un sentido más profundo, que creo que es lo que le falta a nuestras fiestas. Claro. Pero eso había que contarlo y explicarlo, que la gente sepa un poco de qué va esto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso lo hacemos. Unidireccional. Aquí solamente hay una dirección, y si te sales, bueno, hoy en día no te queman, antiguamente sí. No, hoy te queman en otra. Antes la pira física, ahora es la pira psicológica. Te queman de otra forma. Es la pira psicológica, ¿no? Sí. Tú eres un, entonces. Lo del origen, la Navidad, el origen anterior al cristianismo, esto sí está, digamos, eso está totalmente contrastado. Contrastado, documentado. Por ejemplo, en Roma, que es donde empieza a surgir, digamos, la institución de la Iglesia cristiana, era ancestral los misterios, las fiestas de los misterios de Mitra. Y Mitra nace el 21, también el 21 de diciembre. A ver si podemos explicar esto un poco. El Sol tiene 4 posiciones extremas a lo largo del año, ¿sí? Sí.
primavera, verano, otoño, invierno. 2 solsticios y 2 equinoccios. El solsticio de invierno es el momento en el que el Sol alcanza su punto más bajo sobre el horizonte. Es como el Sol, que siempre ha representado el elemento intelectual, el elemento espiritual, el elemento trascendente en el ser humano y la naturaleza, va bajando, va bajando, va bajando, y entonces el día 21 llega a su punto más bajo. Solsticio viene de sol quieto. Del 21 al 24 el Sol no baja más, porque digamos que ese tiempo en el que está el Sol bajando, ahí parece que se queda quieto 3 días. Eso lo llaman la puerta de oro, la puerta de los dioses, desde hace miles de años. Es el momento en el que la divinidad baja, llega al punto más bajo, al punto más cercano a la tierra. Y ahí es donde nacen todos los niños de oro. Ahí. Esta imagen tiene que ver con lo que Esa imagen que con lo que estás ahí contando. tiene que ver con esas 4 posiciones, las 4 posiciones extremas. Si ahora ponen otra que he traído, que no sé si se verá bien, se ve como el Sol a lo largo del año va alcanzando sus posiciones extremas, ahí se ve claro. Vemos que la primera posición más cercana al centro sería solsticio de verano, y la más extrema, solsticio de invierno, es cuando el Sol está más bajo. Ahí el Sol que representa, que simboliza, eso es importante. A la divinidad toca. Por lo tanto, ahí es donde nacen los avatares, ahí es donde nacen los niños Dios, ahí es donde nacen los seres especiales. Además de madres vírgenes. ¿Los seres especiales? Los seres especiales. Sí. Sí. Te ríes. Claro, no sé, seres especiales, pues, que están tocados tienen un don especial. Tienen algo especial con respecto al resto. A ver, digamos que yo me basaría en todos los elementos platónicos, neoplatónicos, pitagóricos, que son los que han estudiado más este elemento, este factor. Habría, sintetizando mucho, el universo sería un enorme ser vivo, con inteligencia, con finalidad, con direccionalidad, no simplemente un conjunto de rocas que están al azar por el espacio, y el ser humano sería, de alguna manera, un microbios, un pequeño ser vivo que representa o que refleja ese universo. Entonces, lo que ocurre en el cielo, de alguna manera, ocurre también en la tierra y ocurre en el ser humano, que hay entre arriba como arriba y abajo. Es decir, no todo es materia, hay algo más que materia, hay un sentido de trascendencia, hay un sentido de trascendencia. Lo que ocurre es que desde hace unos cuantos siglos, y sobre todo en Occidente, ha estado atrapado por los factores religiosos. Parece que hablar de estas cosas es hablar de religión. Por suerte también cada día se habla más de una espiritualidad laica o de una espiritualidad no religiosa. Es decir, quizá el ser humano, más allá de la religión que profese, que me parece fantástico, tiene un componente interno que necesita también de ese aspecto, podemos llamar espiritual o consciente. Y eso es lo que ellos trabajaron. Entonces, cuando hablamos del descenso del Sol o del descenso de este ser especial, si no tenemos ninguna otra referencia, es una afirmación gratuita. Se basa en toda una cosmovisión, en todo un factor, en toda una serie de elementos que se pueden justificar hasta donde se pueden justificar. De ahí que se simbolice el descenso del Sol con el nacimiento de esos seres especiales. Bien. Y que no es propiedad del cristianismo. O sea, yo lo que creo que haría falta es recuperar la Navidad como fiesta especial, no como patrimonio de una religión en particular. Pero ¿quién decidió un día decir que el 25, del 24 al 25 era la fecha? En fin, por poner una fecha en el calendario. ¿Esto quién fue? No recuerdo. Imagino que uno de los papas, ¿no? Sí, uno de los papas. Evidentemente. Pero eso fue porque, como todo el pueblo celebraba la Navidad, que era básicamente el nacimiento de Mitra, Sol invicto, Mitra, y eso estaba tan arraigado en el pueblo que no se podía quitar, entonces decidieron cristianizarlo. Y entonces, habiendo celebrado el nacimiento de Cristo, estamos hablando del siglo III, en diferentes momentos, deciden ponerlo el 24 por la noche, que es la fecha del nacimiento. Del 21 al 24, como te decía, esa puerta que dura 3 días abierta, esa puerta celeste, con relaciones cósmicas, con relaciones astrológicas, le deciden poner el 25. Y desde ese momento se cristianiza. Ya lo que le faltaba a esta historia, Antonio, es que el buey y la mula desaparece
de la foto. Eso sí que me parece curioso. Y eso lo ha dicho el actual Papa, como ustedes bien saben, ¿no? Es que yo no sé, en fin, me comentabas que esto quizá se ha basado un poco en los, me has dicho, perdona. Yo creo, vamos, esa referencia, bueno, el Belén es un descubrimiento de San Francisco de Asís, 1200 y algo. Él es el primero que hace una representación de ese misterio del nacimiento, que no es simplemente externo, sino interno, que eso es lo que vamos a tratar de explicar esta noche con un poco más de tiempo, ¿no? Hay un conjunto de símbolos ahí que son los interesantes. Esta imagen, perdona, que estamos viendo. Esta imagen, esa imagen era un Belén renacentista. Eso es. Un Belén renacentista donde se ve, bueno, ahí hay diferentes elementos. Ahora van a aparecer, por ejemplo, la idea de la Virgen Madre, que es la que hemos visto anteriormente. Fíjate, la idea de la Virgen Madre, tal como aparece en el portal de Belén, o en miles y miles de representaciones cristianas, y observa la siguiente, si nos la pone, su original. Bueno. Que es la Virgen Isis amamantando al niño Horus. O sea, es que no se ha descubierto absolutamente nada. O sea, es un símbolo. La cuestión está en lo que te decía, en confundir el elemento simbólico con el elemento histórico. Ahí es donde caemos en los fanatismos. El elemento simbólico, ahí tiene el original. Esa Isis tiene miles y miles y miles de años de antigüedad. O el niño Dios, que es el que nace, o el niño Horus, que vamos a ver más adelante, por poner un ejemplo, que también es el que nace. Esas son representaciones que, como verás, no tienen nada de nuevo. Se le cambian los colores, se le cambian las formas y claro. Eso es todo. Una pregunta, Antonio, para... lo del buey y la mula. Sí, lo del buey y la mula. Yo me temo que en la preocupación del Papa actual por quitar el buey y la mula es que no hay referencia en los evangelios canónicos, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, del buey y la mula. La referencia está en los evangelios apócrifos, que son los que la Iglesia en el siglo V dijo, estos son mentiras. Había como 40 o 50 evangelios. Y la Iglesia dijo, estos 4 son verdaderos, estos son mentiras. Y no le gustaba mucho. Esos son los apócrifos. Lo que decían eso no le gustaba. Es que decían cosas más raras. Más raras. Más raras, más filosóficas, más esotéricas, más en relación con el platonismo, con el gnosticismo, con los misterios. Y eso no interesaba Y entonces, mucho. claro, el buey y la mula es una referencia de los evangelios gnósticos. Yo creo que para